Hola, me llamo Juan José Rubiño. Soy abogado. Adelante, Adelina. Hola, me llamo Adelina y también soy abogada. Esther. Hola, me llamo Esther, mi signo es este y soy intérprete en lengua de signos. Hola a todos y todas, esperemos que estéis bien. Ánimo a todos y todas. Seguro que salimos reforzados de todo este momento que estamos viviendo. En primer lugar, los tres pertenecemos a Rubiño Abogados. Eh, Queremos mostrar nuestro agradecimiento a la acogida que han tenido nuestros vídeos explicativos. Hemos recibido infinidad de peticiones, de llamadas, de mensajes, agradeciendo estos vídeos. Tenéis que saber que en mi caso yo soy hijo, sobrino y primo de personas sordas y por eso utilizamos los servicios de un intérprete de lengua de signos. Eh, yo podría hablarlo en lengua de signos, pero la lengua de signos de Esther es más completa. Mi lengua de signos es quizás más casera y por lo tanto por eso le pedimos el favor a Esther de que lo interprete. Creemos que es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena a esta situación en la que vivimos, porque al igual que otras personas hacen donaciones, cosen mascarillas, nuestra intención es que, todas las personas oyentes o sordas entiendan lo mejor posible y el lenguaje más o menos coloquial qué medidas se están adoptando y qué es lo que está pasando. Eh, Hemos generado por ello también un canal en YouTube, Rubiño Abogados, donde podréis ver los vídeos que hemos colgado y que vamos a ir colgando sobre la marcha. Los próximos días o las próximas horas, seguramente en cuanto salga medida anunciada ayer por el presidente de gobierno, que son medidas más restrictivas en cuanto a la movilidad de las personas, advirtió ayer de que solo los trabajadores que trabajan o que desempeñan sus labores en actividades que se denominan esenciales, y ya veremos qué se considera esencial, son los que podrán salir de casa. El resto de los trabajadores o personas deberíamos quedarnos todos en casa. También posiblemente para el martes saldrán medidas para ciertos colectivos como empleadas del hogar, que están muy desprotegidas, y medidas en relación a alquileres de locales y de viviendas. En cuanto sepamos algo al respecto, haremos un vídeo y explicaremos lo que creemos más importante. Hoy nos vamos a centrar en un Real Decreto que salió publicado ayer y que entró en vigor ayer y que básicamente trata de aspectos relacionados con centros que prestan servicios esenciales, ahora explicaré lo que significa eso, y medidas relacionadas con la protección del empleo, de los puestos de trabajo y con la solicitud de desempleo. Y por último, que entiendo que tiene mucha trascendencia, las infracciones y sanciones que va a haber con ocasión de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos o como se denomina la ley, falseados, o los autónomos que solicitan prestaciones o trabajadores que solicitan prestaciones sin tener derecho o sin tener que haber pedido esas prestaciones. En primer lugar, lo que viene a decir este Real Decreto es que durante la vigencia del estado de alarma, que he de recordar que se ha prorrogado expresamente hasta las 0 horas del día 12 de abril de 2020, es decir, hasta las 0 horas del 12 de abril de 2020 seguimos en estado de alarma. Durante la vigencia de este estado de alarma, los centros que prestan servicios esenciales, ya sean públicos o privados, y deben estar en actividad, deben estar abiertos. Y la ley considera como centros de servicios esenciales los establecimientos sanitarios o servicios sanitarios, los centros sociales de mayores, los centros que prestan servicio a personas dependientes o a personas con discapacidad. Tan es así que se les obliga a mantener el centro abierto y estar en actividad que no pueden ni tan siquiera presentar ERTES respecto a sus trabajadores. Dicho esto, Adelina nos explicará ahora la medida adoptada en relación a la protección de los puestos de trabajo, a la protección del empleo y en relación a la solicitud de prestación de desempleo. Adelante, Adelina. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, como ya os íbamos explicando a las consultas que nos habéis ido haciendo de forma individualizada a Rubiño Abogados,
Este decreto recoge o regula una situación que nosotros entendíamos que era correcta y es así. Bien, lo que viene a decir el decreto es que desde su entrada en vigor, recordemos que es ayer, ¿vale? Ayer día 28 de marzo, las empresas no podrán despedir a trabajadores cuando el motivo sea fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre y cuando estén vinculadas al COVID-19, siempre y cuando estén vinculadas al estado de alarma. Tampoco podrán extinguir contratos temporales por estos dos motivos. Recuerdo, causas por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al estado de alarma, vinculadas al COVID-19. ¿Por qué hace esto el gobierno? Y así nosotros lo habíamos interpretado cuando nos consultabais. Porque ante una medida que creó a través del decreto que se aprobó el 18 de marzo, que es el expediente de regulación de empleo temporal con ocasión del estado de alarma por fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, lo que pretende es que esta situación excepcional, durante esta situación excepcional, las empresas mantengan el empleo. Por tanto, flexibiliza este expediente de regulación de empleo, que ya se regulaba, pero lo flexibiliza de tal forma que la prestación por desempleo se flexibiliza accediendo tanto los trabajadores que tengan derecho como los que no consumiendo desempleo, como también para las empresas en cuanto que estos expedientes de regulación de empleo las empresas no deberán cotizar por sus trabajadores afectados. Por lo tanto, ya que nos ofrece una posibilidad más flexible de no tener consecuencias perjudiciales durante el estado de alarma, lo que ahora dice es, si usted puede, empresario, elegir o acceder a un expediente de regulación de empleo, lo que no le vamos a permitir es que extinga contratos o despida trabajadores motivados por los mismos motivos que podía hacer usted un expediente de regulación de empleo. Pretende, por tanto, mantener la estabilidad en el empleo de forma que los contratos se suspendan hasta que reiniciemos la actividad, hasta que, como Juan José ha comentado, se finalice el estado de alarma, que de momento la fecha cierta es las 0 horas del día 12 de abril. La consecuencia, por tanto, es que las empresas no podrán despedir, recuerdo, a trabajadores ni extinguir contratos temporales cuando el motivo sea causa objetiva, fuerza mayor o económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID, al estado de alarma. Bien, entonces, Adelina, una pregunta. ¿Las empresas no pueden despedir a nadie en estos momentos? Bien, tenemos que tener en cuenta que esta prohibición no significa que las empresas no puedan despedir, significa que tendrá unas consecuencias. Me explico. En España, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra normativa, reconoce el despido libre, es decir, las empresas pueden despedir a sus trabajadores, pero si el despido, aunque sea libre, no está recogido dentro de los supuestos que la ley nos permite, entonces tiene unas consecuencias que es el pago o que se entienda un despido improcedente y, por lo tanto, tengamos que indemnizar al trabajador como un despido improcedente de 33 días de salario o readmitirlo. Normalmente son las empresas las que eligen o deciden si optan por esta readmisión o por la indemnización. Por lo tanto, ¿qué pasa si un trabajador es despedido desde la entrada en vigor de este decreto, que fue ayer, recuerdo, es despedido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, o un contrato es extinguido por causas económicas, técnicas, organizativas o fuerza mayor? Siempre y cuando estén relacionadas con el estado de alarma, con el COVID-19, ¿la empresa podrá despedirlo? Sí, pero tendrá una consecuencia, y es que si el trabajador reclama contra esta acción de extinción o de despido, pues posiblemente en la mayoría de los casos se entenderá que el despido es improcedente, se calificará improcedente y la empresa tendrá que optar entre readmitir al trabajador o indemnizar al trabajador. Esa es la consecuencia. La empresa sí puede despedir, pero la consecuencia es que debe indemnizar al trabajador, que el despido es improcedente. ¿Qué consecuencia tiene el despido como improcedente? El despido calificado como improcedente es la empresa readmite al trabajador, puede optar entre readmitir al trabajador o indemnizar al trabajador con 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades. Bien, imaginemos, te voy a hacer otra pregunta, Adelina. Imaginemos que hay una persona que tiene un contrato temporal. Por ejemplo, para hacer una actividad concreta, pintarme un cuadro o un mural en mi casa o en mi local de negocio.
¿Puede la empresa extinguir el contrato temporal porque se me ha cerrado el local de negocio? Bien, ante todo deciros que cada caso concreto se tendrá que estudiar en concreto. Habrá que ver qué tipo de contrato es, si el objeto del contrato, esa temporalidad es correcta y cuál es la prestación que se ha contratado. En el supuesto que tú me pones, pues tenemos que diferenciar. No es lo mismo que yo tenga que pintar un cuadro y lo pueda hacer desde mi casa, y no es lo mismo que yo tenga que pintar un cuadro como trabajador y lo tengo que hacer es un mural en una empresa, en un local que se ha cerrado. Si lo que yo tengo que hacer es pintar un cuadro y mi contrato es solo para pintar ese cuadro y lo puedo hacer desde casa y lo termino, imaginaros que mañana acabo de terminar ese cuadro, mi contrato ha finalizado porque mi trabajo, que es el pintar el cuadro, lo he podido realizar y lo he finalizado mañana. Por lo tanto, esa extinción del contrato temporal es correcta y no sería o no se entendería como improcedente. Otra cosa es que mi contrato sea que yo tenga que pintar un mural en un centro que se ha cerrado, que no puedo acceder porque por el estado de alarma es una actividad que se ha cerrado. Bien, entonces ahí no se podrá extinguir el contrato, se deberá hacer un expediente de regulación de empleo de suspensión de ese contrato que se reactivará finalizado el estado de alarma. Si la empresa, en lugar de hacer un expediente de regulación de empleo, lo que hace es despedirme, como el motivo no es que yo haya realizado mi trabajo, no lo he terminado, pero no lo he terminado ¿por qué? Porque estamos en un estado de alarma que no permite abrir ese centro de trabajo y que el trabajador termine con su trabajo. Por lo tanto, ese despido o esa extinción contractual se entenderá en fraude de ley, contrario a derecho, contrario, por tanto, a este decreto y deberá ser, seguramente se calificará como despido improcedente con las consecuencias que os hemos comentado, que es readmisión o extinción con indemnización de 33 días de salario. Tenemos que tener en cuenta que es la empresa, en nuestro ordenamiento jurídico, es la empresa la que debe justificar el motivo de la extinción o del despido. Si no está justificado con un motivo ajustado a derecho, por lo tanto, se entenderá que el despido es improcedente. Si por el contrario, si se justifica como un motivo ajustado a derecho, como es el cuadro que yo he pintado en casa y he terminado, O, por pues ejemplo, otro entonces, ejemplo más contundente, por ejemplo, que se extinga por un despido disciplinario, qué es esto? Un ejemplo. bueno, pues si es un despido disciplinario, insisto, habrá que ver el caso concreto. Imaginaros que no ha ocurrido nada. La empresa me pone despido disciplinario en la carta, pero realmente yo no he hecho nada. El despido posiblemente se califique como improcedente. Ahora bien, si resulta que la empresa me dice en mi carta de despido que yo he insultado o me he metido con un cliente, he tratado mal a un cliente ahora durante el teletrabajo, yo he tratado mal a un cliente, he incumplido mi contrato y además lo puede demostrar, pues entonces efectivamente ese despido podrá ser calificado como procedente y por lo tanto no habrá que indemnizar al trabajador. Bien, entonces corrígeme si me equivoco, Adelina. Las empresas ahora pueden extinguir los contratos de trabajo temporales, pueden Correcto. despedir al trabajador, pero si eso es como consecuencia del estado de alarma o de las situaciones que tenemos ahora, esos despidos o extinciones se pueden calificar como improcedentes, con la consecuencia de tener que indemnizar al trabajador con 33 días de salario por año de servicio, y esa decisión la optará siempre la empresa, esa decisión de la empresa. Obviamente todo eso pasa porque el trabajador reclame. Pero puede ser que la empresa extinga correctamente los contratos temporales porque se ha cumplido el objeto del contrato, o puede ser que despida correctamente porque hay una causa de despido, por ejemplo, un despido disciplinario por sanción al trabajador. ¿Es así? Es correcto, es decir, cualquier motivo que no tenga que ver y se pueda justificar y esté dentro de los supuestos de despido o de extinción, que no tengan que ver con el estado de alarma, es un despido o una extinción que se podrá entender como procedente. Por el contrario, cualquier despido o extinción del contrato que sí tenga relación a esta situación de estado de alarma, aunque la empresa lo vista o pretenda inventarse una situación que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, si se demuestra que efectivamente tiene relación con el estado de alarma y no tiene un motivo distinto, pues ese despido se calificará de improcedente, siempre y cuando el trabajador, lógicamente, demande contra este despido. Nos está pasando en Rubiño Abogados que nos consultan sobre personas trabajadoras que se les ha extinguido el contrato temporal o que han sido despedidos antes de la entrada en vigor de esta norma, antes de la norma de ayer, o incluso antes, unos días antes del estado de alarma.
¿Qué puede pasar con esos despidos, esas extinciones? ¿Cuál es tu opinión, Adelina? Bueno, nuestra opinión desde Rubiño Abogados es la misma que para los contratos extinguidos o los despidos que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor del decreto de ayer. Yo creo que aquí lo que el Gobierno ha hecho es dejar en positivo, regular, una situación que realmente en derecho ya se recogía. Es decir, insisto, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el motivo de la extinción del contrato o del despido esté debidamente justificado. Sí, es verdad que hasta ayer no se recogía estos dos supuestos, pero nosotros habíamos defendido ya en algunas consultas que nos habíais hecho, es que si la empresa puede optar por una expediente de regulación temporal y además incentivado, que no le perjudica, siempre será una opción mucho menos traumática y que mantendrá el empleo. Por lo tanto, antes que un despido, deberemos acudir a un expediente de regulación temporal de empleo. Por lo tanto, entendemos que el despido podrá calificarse también de improcedente, siempre y cuando insistimos que el motivo sea el estado de alarma, ya sea que se haya extinguido antes de la entrada en vigor del decreto de ayer, que fue ayer precisamente, como ahora claramente así lo deja el Gobierno, como con posterioridad a su entrada en vigor. Por lo tanto, lo que tú afirmas es que si, a pesar de que haya sido antes del decreto de estado de alarma o a pesar de que haya sido antes del decreto de ayer, si la verdadera voluntad de la empresa es aprovechar la situación para extinguir contratos temporales o hacer despidos de forma torticera o astuta con otro argumento distinto al estado de alarma, pero si la verdadera causa o el verdadero motivo es el estado de alarma, esos despidos se tienen que calificar como improcedentes. Mi opinión es que se puede defender perfectamente porque, insisto, hay una medida mucho menos traumática que es el expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, efectivamente entiendo que se puede defender la improcedencia de estos despidos o de estas extinciones contractuales. Bien, explica ahora, Adelina, entonces el tema del desempleo, de la solicitud de prestación de desempleo. Antes del desempleo y vinculado un poco a esto, a los contratos temporales, lo que tenemos que tener en cuenta es que el decreto lo que nos dice es que durante la duración del expediente de regulación de empleo, en los contratos temporales el plazo se interrumpirá. Me explico y le voy a poner un ejemplo porque es mucho más fácil de entender. Nuestra normativa, los contratos temporales normalmente la mayoría tienen establecido, imaginemos un contrato de circunstancias de la producción, tienen establecido un periodo máximo de duración. Imaginaremos que sean 6 meses y un trabajador es contratado y se acaba su contrato de trabajo el 30 de junio. ¿Qué pasa si entra en un expediente de regulación de empleo? Imaginemos que este expediente dura 10 días. Bien, esos 10 días no se tendrán en cuenta como plazo, como gastado de ese contrato de 6 meses. Por lo tanto, cuando se reactive la actividad de la empresa, su contrato no acabará el 30 del 6, sino que se le sumarán esos 10 días que no se cuentan y, por tanto, su contrato finalizará el 10 de julio. Es decir, durante el periodo de expediente de regulación de empleo, los contratos temporales, el plazo no se cuenta, es como si no se cuenta para nada. Y, por tanto, se amplían las duraciones de los contratos temporales que tienen fecha de finalización. Bien, perfecto. Continúa. En cuanto al desempleo, nosotros ya os subimos un vídeo explicativo de lo que ya se estaba haciendo ante la gran demanda de solicitudes de prestación por desempleo, por la gran presentación de expedientes de regulación de empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal lo que hizo es establecer una circular de informativa que ahora lo regula el decreto de ayer, en la que centralizaba en las empresas la solicitud de la prestación. El decreto así lo recoge, por lo tanto, lo que nos dice es que si nosotros como trabajadores estamos afectados por un expediente de regulación de empleo, no seremos nosotros los que tendremos que tramitar la prestación por desempleo, sino que son las empresas las que, de forma colectiva, en conjunto de todos sus trabajadores, presentarán la solicitud de desempleo. Por lo tanto, lo que sí que tendremos que hacer es darnos de alta en la oficina de empleo virtual de cada comunidad autónoma. Es decir, nos tendremos que dar de alta como parados, como desempleados, como demandantes de ocupación. Pero la prestación no la tendremos que tramitar nosotros, será la empresa la que nos tramitará. Esto es importante porque también nos ha llegado información de situaciones en las que reciben algunos trabajadores
que a través de un email o que den su número de cuenta porque el servicio público, como si fuera el Servicio Público de Empleo Estatal, para poderle pagar la prestación. No hay que dar el número de cuenta salvo a la empresa, porque es la que va a tramitar la prestación de desempleo, nuestra prestación de desempleo. Pero a nadie más. No va a venir el servicio público a pedirnos cuál es el número de cuenta, porque ya lo tiene a través de la empresa. Esto entendemos, y si no me equivoco, Juan José, esto es una estafa para conseguir nuestros números de cuentas y, lógicamente, pues aprovecharse de una situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos o se encuentran los trabajadores y trabajadoras. Bien. ¿Algo más que añadir respecto de eso? Si no tenéis ninguna duda. Bien, tenéis que tener en cuenta, es muy importante esto, que se aprobó también en la norma de ayer que los ERTEs presentados con ocasión del estado de alarma tienen una vigencia, duran solamente lo que dure el estado de alarma. Es decir, durarán hasta el 12 de abril a las 0 horas. Es decir, si hay empresas que posiblemente quieran prorrogar esas medidas, es decir, posiblemente hay empresas que aprovecharán o que necesitarán incluso porque les será muy difícil remontar y salir adelante, que quisieran esas empresas continuar con la suspensión de los contratos o con la reducción de las jornadas de sus trabajadores, deberían entonces, corrígeme Adelina si me equivoco, deberían entonces solicitar un nuevo expediente de regulación de empleo llegado el caso, porque este que han solicitado ahora se acabó con la terminación del estado de alarma. ¿Es así? Es correcto. El expediente de regulación de empleo relacionado o vinculado al COVID-19, al estado de alarma, solo o dura hasta la fecha que tú has comentado, que es a día de hoy hasta las 0 horas del día 12 de abril. Por lo tanto, de forma automática, cuando acabe el estado de alarma, esos expedientes ya no estarán vigentes, los trabajadores ya no cobrarán desempleo en días posteriores. Interrumpo. Entonces, por lo tanto, al día siguiente los trabajadores tienen que reponerse en su puesto de trabajo las mismas condiciones que tenían antes. Correcto, tienen que reponerse y las empresas están obligadas a dar trabajo y a que trabajen en las mismas condiciones que tenían antes. La consecuencia es que el paro ya no lo van a cobrar a partir de ese día. Por lo tanto, si una empresa con posterioridad se encuentra en una situación de crisis porque no puede continuar su actividad, porque ve reducida su productividad, etcétera, etcétera, efectivamente debería presentar otro expediente de regulación de empleo, si es el supuesto que contempla dentro de las posibilidades que hay, otro expediente de regulación de empleo distinto y ya no motivado con el COVID-19. Por lo tanto, ya no incentivado con exoneración de cuotas de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Esto es importante también tener en cuenta porque una de las cosas o de los requisitos que los expedientes de regulación de empleo vinculados al estado de alarma por fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, es la exoneración de cuotas de la Seguridad Social por parte de la empresa. Y la disposición adicional sexta del decreto que aprobó estos tipos de expedientes de regulación de empleo, que entró en vigor el 18 de marzo, dice que las empresas que se acojan a estos expedientes se comprometerán a mantener el empleo durante 6 meses. Habrá que ver cómo se interpreta esto, habrá que ver cómo se aplica, porque en principio lo que ha de entenderse es que cuando reactivemos nuestra actividad como empresa tendremos que mantener la ocupación de estos trabajadores durante 6 meses. Pero claro, ¿qué pasa si yo como empresa no puedo hacerlo? Pues habrá que ver. La consecuencia a priori es que tendré que devolver las cuotas que me ha ahorrado de Seguridad Social. Es decir, tendré que devolver la cotización que me ha ahorrado por este expediente relacionado con el COVID. Pero habrá que ver efectivamente cómo se desarrolla. Bien, tenéis que tener presente también que cuando hablamos de empresas como tal y de autónomos como empresarios. Aquí la figura es todo el rato la figura del empleador. Estamos hablando de empresas o autónomos. Entonces, ayer salió, aunque ya estábamos advirtiendo a nuestros clientes y a las personas que nos consultan, salió expresamente regulado que, y es una opinión de Rubiño Abogados, esto que voy a decir ahora, que tenemos la sensación de que esto lo van a comprobar concienzudamente y que van a comprobar si todas las solicitudes de cese de actividad o de reducción de facturación o de ERTES han sido debidamente presentados o son fraudulentos. Se dice expresamente que las empresas que presenten solicitudes falseadas o incorrectas,
fijaos en este detalle, incorrectas en los datos facilitados, tendrán como consecuencia sanciones que se calificarían como infracciones muy graves por falseamiento, con la consecuencia de que podría tener una multa de 6.251 euros hasta 187.515 euros. Y si tiene relación con mis trabajadores, es una sanción por cada uno de los trabajadores. Además de que como empresa o como autónomo me veo obligado a devolver las prestaciones de desempleo que hayan cobrado mis trabajadores. Yo soy el que tiene que devolver eso, aunque lo ha cobrado el trabajador, sin perjuicio de que después se lo puedo descontar de su salario, pero yo como empresa soy el que tiene que devolver esa prestación indebidamente cobrada porque ha sido por mi culpa. Nos consta, y así nos llega a Rubiño Abogados, que hay muchos ERTEs que se están tirando para atrás, que se están denegando. Es decir, bien porque están mal planteados, bien porque no se justifican debidamente las causas, no es tan automático. Es decir, a pesar de que se haya visto reducida mi actividad, a pesar de que yo haya cerrado mi actividad, la administración aboga, lucha por un mantenimiento del empleo y si entiende que podrías haber cogido otro cauce menos traumático, como por ejemplo no suspender los contratos de trabajo y reducir jornadas o hacer teletrabajo, es decir, seguir con tus empleados pero en teletrabajo, posiblemente estos expedientes de regulación de empleo, estos ceses de actividad se denegarán. Y ahora me quiero incidir en el tema de los autónomos porque nos llegan muchas consultas al respecto. Una pregunta, Juan José. Cuando hablas de las sanciones y devolver las prestaciones, ¿también tienen que devolver las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores? Efectivamente. Efectivamente, además de tener que devolver las prestaciones que han cobrado los trabajadores, mis trabajadores han cobrado sus prestaciones, yo, empresa, soy el que tiene que devolver esas prestaciones, yo, empresa, tendré que pagar una sanción y yo, empresa, tendré que cotizar aquello que no he cotizado por haber pedido un expediente de regulación de empleo o un cese de actividad, cualquier mecanismo de lo establecido de forma fraudulenta. ¿Y decía alguna cosa más, Adelina? No. Decía también que queremos incidir en el tema de los autónomos. Os explicábamos el otro día que los autónomos tienen dos cauces para acogerse a estas medidas adoptadas por el estado de alarma. Cauce A, que entendemos que es el más sencillo, de alguna manera el más automático, lo automático lo decimos con ciertas reservas, son aquellas actividades que se han visto cerradas, sí o sí, en virtud del Real Decreto de estado de alarma. Me viene a la cabeza, así a bote pronto, los centros deportivos o gimnasios. Ahí, de alguna manera, es relativamente fácil acreditar, porque yo he tenido que cerrar la actividad, por lo tanto, yo automáticamente comunico a través de mi mutua, y si no sabéis qué mutua tenéis, eso lo va a decir vuestro asesor o gestor, comunico el cese de actividad y por lo tanto solicito la prestación de desempleo que será el 70% de mi base reguladora. Mi base reguladora es aquello por lo que cotizáis cada mes. Normalmente casi todos los autónomos cotizan por el mínimo, no tiene por qué, pero cotizan por el mínimo que son unos 900 y pico euros y mi prestación será de 661 euros mensuales. Está aprobada de momento solamente para un mes y eso me lleva también a no tener que pagar la cuota de autónomos de ese mes. Y lo que sí sabemos es que sí se va a tener que pagar, pero que después la Seguridad Social no lo devolverá. Ese, en principio, es el cauce más sencillo, pero nos llegan autónomos que nos plantean que, bueno, que solicitan el cese de actividad porque han cerrado su negocio, pero bueno, que a pesar de eso siguen vendiendo pequeños productos, pequeñas mercancías a pequeña escala, que siguen ofreciendo servicios a sus clientes, pero poca cosa, y que por lo tanto van a tener unos ingresos mínimos, casi ridículos, y que por lo tanto, bueno, pues que a pesar de eso, pues que ellos van a presentar la cese de actividad. Eso no es correcto. Si yo ceso mi actividad de todas, y no tiene ningún sentido que yo siga vendiendo, aunque sea muy pequeña escala, mercancías, productos, que preste algún tipo de servicio, aunque sea online. No tiene ningún sentido. Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es coger la opción B. Es decir, yo no he cesado mi actividad, por lo menos de forma total, yo continúo con mi actividad, pero de forma muy parcial, porque he visto reducida mi facturación en un 75% y continúo con la actividad, como digo, pero de una forma muy reducida y por lo tanto puedo solicitar la prestación de desempleo y el no pago de los autónomos. ¿Cómo se acredita esta reducción de la actividad? Si yo solicito hoy, marzo, esta prestación,
se tendrá en cuenta mi facturación del mes de febrero y se comparará con los 6 meses inmediatamente anteriores a febrero. Si yo lo solicito la semana que viene, en abril, se tendrá en cuenta mi facturación del mes de marzo y se comparará con los 6 meses anteriores al mes de marzo. Se comparará la media de los 6 meses anteriores. Es decir, si yo en 6 meses he facturado X dinero, se divide entre 6 y me sale una media mensual. Y eso se comparará con el mes de referencia. Febrero, si lo solicito ahora, marzo, si lo solicito en abril. Si reduzco en un 75% mi facturación, tengo derecho a la prestación de desempleo, tengo derecho a no pagar cuotas autónomos. Puede ser que no se haya visto reducida la facturación en ese porcentaje y que no tenga derecho a ello. ¿Alguna pregunta, Adelina? Sí, Juan José, ¿qué pasa si yo puedo pedir la prestación de cese de actividad, ya sea por cese completo o reducción de facturación cuando tengo trabajadores? Esto también nos lo han preguntado en Rubiño Abogado, ¿no? ¿Qué pasa con autónomos? Antes os decía, cuando hablamos de empresas, hablamos de empleadores y hablamos tanto de empleadores autónomos como de empleadores de empresas. Si yo soy autónomo y tengo trabajadores, yo puedo solicitar un ERTE de suspensión de contratos respecto de mis trabajadores. Y yo, si he cerrado mi actividad completamente, puedo pedir para mí el cese de actividad y la prestación de desempleo para mí y el no pagar los cuotas autónomos para mí. No pagaré respecto de mis trabajadores tampoco nada porque está todo suspendido. En el caso, por ejemplo, de que yo como autónomo, ya sea porque tenga trabajadores, a algunos les suspenda porque no necesite o no me cubra la actividad mínima que me queda este periodo, pero a otros les reduzca un poquito, les reduzca la jornada porque puedan hacer teletrabajo, porque puedan... ¿Yo puedo como autónomo pedir esta prestación? Sí, en definitiva, con los trabajadores yo puedo hacer lo que crea conveniente respecto de mi actividad empresarial. Es decir, yo puedo coger a mis trabajadores y decir que no necesito a ninguno de ellos en este periodo de estado de alarma, por lo tanto suspendo todos sus contratos y puedo yo mantener mi actividad, yo como autónomo. Entonces yo haré un ERTE respecto a los trabajadores por causa de fuerza mayor, suspenderé sus contratos y yo pediré mi prestación manteniendo mi actividad, pero acreditando que he reducido mi facturación del 75%. Por lo tanto, eso se puede hacer. También podríamos hacer que respecto a los trabajadores, en vez de suspender los contratos, le reduzcamos la jornada. Es decir, puedo poner a un trabajador 1 hora a la semana, a 3 trabajadores 1 hora a la semana, a 3 trabajadores suspender el contrato y mantener solamente a uno, no mantener a ninguno de ellos y quedarme solamente yo, etcétera, etcétera. Los supuestos son diversos, sí. Por tanto, corrígeme si me equivoco, Juan José, en la solicitud de esta prestación de los autónomos por cese de actividad es incompatible con mantener residualmente un mínimo de actividad, ya sea a través de nuestros trabajadores o ya sea por el propio autónomo. Entonces, el autónomo lo que tiene que hacer es, si quiere cesar, tendrá también que suspender todos los contratos de trabajo que tenga. Sí, eso tenemos la total certeza de que eso lo van a comprobar y que van a sancionar, no tengo ninguna duda. Es decir, si ceso la actividad de todas. Si no ceso, porque tengo un pequeño ingreso, una pequeña actividad, por mínima que sea, a través de mis trabajadores, o a través de mis trabajadores con reducción de jornada, o a través de mis trabajadores con reducción de jornada y yo solamente sin mis trabajadores. Si hay una pequeña actividad, el cauce es el cauce, la opción B, que es no cese de actividad, sino reducción de facturación. Bien. Bien. ¿Tienes alguna pregunta, Esther? No. Bien, pues esperamos que hayáis entendido más o menos lo que hemos intentado explicar. Nos vemos en unas horas o en unos días, como he dicho antes, para explicar sobre las medidas que se van a adoptar en cuanto a alquileres, en cuanto a ciertos colectivos como empleados del hogar y sobre todo sobre lo que advirtió ayer el presidente de gobierno para las medidas coercitivas o más restrictivas de movilidad para trabajadores que no trabajan en servicios esenciales. Ánimo a todos y a todas una vez más. Tú irás bien. Adelante. Ánimo, un abrazo y quedaos en casa. Un abrazo.